historia tiene que ver además porque, bueno, tuve algo que ver con el libro que salió el año pasado sobre la historia de la Federación Uruguaya de la Salud. Y voy a seguir un poco el método que hicimos para abordar ese libro, en acuerdo incluso con la dirección de la Federación, con el propio Jorge Bermúdez, en el sentido de avanzar en ideas, tratar de ir a la esencia misma de las ideas que le dieron vida a esta federación y no tanto a la rendición de cuenta de hechos sucedidos, porque esa especie de cronología algún día se tendrá que hacer y está muy bien hacerla, pero serían, bueno, cientos y cientos de páginas y de exposiciones que muchas veces no tienen mucho sentido, quién habló en qué asamblea, qué se votó en tal otra, qué pasó en tal conflicto. Es tan intensa la vida de los 50 años de esta federación, 51 años de esta federación, que realmente no tendría mucho sentido. Entrando en tema, entonces, yo lo decía el otro día en una reunión similar, que hablar de la historia de la Federación Uruguaya de la Salud es hablar de la historia del movimiento sindical en un momento muy clave de la historia de este movimiento sindical, que es precisamente el año 1965. En el año 1965 se produce un hecho significativo en la historia del país y es la convocatoria al Congreso del Pueblo. Primer Congreso, segundo Congreso, eso no importa demasiado, pero el hecho de hablar de un Congreso del Pueblo que aglutinó a las grandes mayorías nacionales representadas organizadamente, ¿verdad? El movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento intelectual, los propios médicos, un montón de gente que acude a esa propuesta de convergencia dirigida en torno a elaborar un programa de gobierno, un programa de salida del país, de soluciones de los problemas del país, un país que se venía a pique, y una táctica de trabajo, ¿verdad? Un plan de lucha para seguir avanzando en esta línea, que venía con una larga lista de conflictos, desde la reforma, desde los conflictos del año 52, la reforma de la universidad del año 58, había una movida fenomenal, las primeras cartas de intención que se habían votado en el país a finales de la década del 50, 58, 59, que comenzaban a atarnos cada vez más a los designios del Fondo Monetario Internacional y de la geopolítica a nivel mundial. Ustedes van a tener que hacer tal cosa y ser nada más que monoexportadores, ¿no? de materia prima. El resto lo hacemos nosotros, después les mandamos las carnes o los casimires. Es decir, había toda una reestructura del mundo posguerra, después de la Guerra Fría, en fin, todos esos aspectos que no vienen demasiado al caso, a pesar de que son claves para entender. El movimiento popular uruguayo necesitaba empezar a plantearse seriamente ese programa de unificación, ese plan de lucha en procura de aunar esfuerzos para una salida popular, democrática, de avanzada, que nos permitiera realmente hacerle frente a la ofensiva que se estaba dando a nivel continental, internacional, continental, del imperio para asegurar su hegemonía, ¿no? En ese momento, el concepto unidad no era cualquier cosa. Y no solamente era ponernos juntos para pelear más o para ser mejores, sino que tenía que ver con la propia existencia de las organizaciones sociales, en este caso de la organización sindical. Hay que pensar que básicamente la salud privada estaba atomizada, por un lado en UNCIAP, que era la Unión Nacional de Clínicas y Laboratorios y tal, una enorme cantidad de pequeños lugares, y por otro lado 4 o 5 grandes bastiones sindicales, como era sin duda AFCASMU, que era la más grande en ese momento, como sindicato, que ya venía del año 54, se había fundado, en fin, tenía toda una historia, que además era un sindicato de un sindicato, ¿no? Que había sido fundado el CASMU, digamos, en el año 35, venía ya con otra historia. Y tenías después los sanatorios, algunos sanatorios de mucha fuerza, el italiano, el español. Tenías una suerte de convivencia con sindicatos que rozaban con el amarillismo, que eran como asociaciones de amigos, donde patrones, jerarcas, gerentes y trabajadores convivían en una suerte de asociación de funcionarios o de empleados de tal. Eso es un ejemplo muy claro en la española, que digamos
luego será sustituida por AFAE y AFAE será sin duda un sindicato de clase que se fortalecerá con luchas formidables, como fundamentalmente la del año 86, que es la que yo recuerdo más directamente, pero que venía también con una historia muy fuerte en la huelga general. AFAE tuvo mucho que ver en el año 73 con... hay que recordar que además en ese momento el secretario general, digamos, de la federación era un compañero de AFAE, ¿no? Rapalini, y el compañero Carrió, que era un compañero también de una mutualista de las pequeñas. AFCASMO en ese momento no tuvo la preponderancia que podía haber tenido por ser el sindicato más fuerte, que eran los compañeros que intervenían en el secretariado de la CNT. Pero quiero referir entonces que el año 65 pasa a ser un año clave en la historia nacional, y en ese marco es que la Federación y otros movimientos se estaban dando en el seno del país. Y lo que se estaba dando también era un proceso de unificación del movimiento sindical, que había nacido un año antes, en el año 64, con una convocatoria que hace una pequeña centralita, CNT ya se llamaba en el año 64, que convoca a otras centrales y que convoca a los sindicatos autónomos y que convoca a mucha gente para a ver si se ponían de acuerdo en crear una única central. Demorará 24 meses, 2 años, para formar el día 1 de octubre de 1966, 1 de octubre del 66, el primer congreso, el primer y único congreso de unificación, ¿no? Y incluso la C, que era central, la sustituye por la palabra convención. Convinimos ponernos de acuerdo, de eso se trataba, ¿no? Pero para mantener la idea de CNT, que además también tiene que ver con toda una razón histórica de llamarse CNT y no de otra manera, que arranca con, ¿verdad?, los trabajadores españoles y lo que fue la CNT española durante muchísimos años. Pero bueno, eso se preservó, se consideró que era válido tener a la CNT como nombre de la Central del Trabajador, que se conformaba, y nos parece que también eso agrega argumentos para explicar por qué la Federación Uruguaya de la Salud nace en ese periodo y no en otro, y junto con ella se produce lo que yo digo un proceso de unificación. Nadie va a poder encontrar una fecha exacta, como tampoco lo encontrás en la CNT si vas al caso, a pesar de que ahí sí hay un congreso específico el 1 de octubre, ¿verdad? Y sí hay una fecha específica en agosto del 65, el Congreso del Pueblo. En la Federación Uruguaya de la Salud no vas a encontrar un congreso constitutivo específico, ¿verdad?, de conformación por votación y qué sé yo, de la propia federación, sino convocatorias sucesivas a reuniones amplias que van conformando lo que sería una especie de Consejo Federal, que finalmente le van a dar nombre en el año 65, a la Federación Uruguaya de la Salud. Con referentes muy importantes, vamos a recordar, por ejemplo, a Aideda Yuto, de INPASA, vamos a recordar a Washington González de AFCASMO, y de AFCASMO otra gente, Víctor Balián, Pedro Abuchalja, para dar algunos nombres de esa época, Alfonso, otros compañeros que vendrán en ese límite, que serán protagonistas importantes de la conformación de la federación, aunque no estaban trabajando todavía en el 66, estoy pensando en Federico Gomenzoro, estoy pensando en José Pedro Ladra, estoy pensando en compañeros que fueron pilares fundamentales, y estoy pensando básicamente también en que, a pesar de que esto fue un movimiento esencialmente montevideano, hubo una presencia muy fuerte de la agremiación en el departamento Soriano, en Mercedes, en Salto y en Paysandú, en Rivera, en menor medida para el este del país, aunque después se irán incrementando la presencia de compañeros de 33, en fin, de Melo y bueno, finalmente de todo el país. Y fue una iniciativa inmediata de la federación que se estaba conformando, tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles del interior de nuestro país. Y les puedo asegurar que fue una de las labores más difíciles, no solamente para la federación, para todo el movimiento sindical, una de las labores más difíciles, la organización de los sindicatos, que no quiere decir que no hubiera ya gestadas desde las propias, ciudades o territorios del interior del país, procesos formidables de sindicalización. Hay que recordar que ya había venido la primera marcha cañera en el año 64, que ya habían trabajado con muchísima fuerza los compañeros remolacheros, los compañeros arroceros de uno y otro lado del país,
que había habido una enorme organización en lo que había sido ya el frigorífico Anglo, ¿verdad? Y lo que había sido Campomar, y lo que había sido la Fábrica Nacional de Papel, en fin, una serie de, Juan Lacase estoy hablando, ¿no? Y todos los distintos modelos de trabajo que a mí me parece, yo no tengo empacho en afirmar que hacer organizaciones sindicales en el interior del país es infinitamente más complejo y difícil que hacerla en la capital, que ya tenía su complejidad, ¿no? En fábricas donde a veces los capataces o los dueños andaban a caballo con revólveres en la cintura. Estoy pensando en lo que fue organizar el sindicato de Funza, por ejemplo, ¿no? Y ahí no había vuelta de hoja, tampoco. Y eran situaciones muy complejas, con un amarillismo también muy fuerte en el seno del movimiento sindical uruguayo. Pero bueno, es en ese marco donde, por un lado, el movimiento sindical hace un esfuerzo muy grande por organizarse, porque era necesario trabajar en conjunto en torno a una ofensiva que se venía dando y que después se concretará con la asunción de Gestido, la muerte de Gestido y la asunción de Pacheco, ¿verdad? Fin del 67, lo que fue el año 68 y todos esos aspectos, pero ya la federación ahí andaba bastante ducha ya porque tenía 3 años de existencia. Un aspecto que quiero resaltar como otro de los pilares fundamentales. La unidad, entonces, como una necesidad ya no de la táctica o de juntarnos para ser más fuertes, sino para la propia existencia, ¿verdad? Hoy lo decimos incluso a nivel del PIT-CNT, que tengo la fortuna de integrar en el Departamento de Cultura del PIT-CNT. Cuando hablamos de la unidad no estamos hablando solamente de que, bueno, lo hago en torno a un programa o lo hago en torno a un plan de lucha. No, la unidad para nosotros es vital para nuestra propia existencia. Las mayorías incluso necesitan la unidad para existir como tales, ¿verdad? Irse del PIT-CNT, pensando en alguna gente que ha querido crear centrales paralelas, ¿verdad? No solamente es un disparate histórico, sino que además nos condena al propio digamos, divisionista, al que se separa, lo va a condenar indefectiblemente al fracaso, porque nos parece que hoy es imprescindible la preservación del instrumento. Y en todo caso, parafraseando a Erro, que decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, bueno, yo digo, con el PIT-CNT todo, fuera del PIT-CNT nada. Es absolutamente impensable, a pesar de que sigue habiendo trasnochados que creen que van a hacer la revolución, ¿no? Desde alguna emisora de radio. Y lo digo sin ningún tapujo, porque estoy muy indignado con algunas cosas que he escuchado recientemente por ahí. Podrán tener momentos de pequeños crecimientos y alguna aproximación más. Yo creo que si tienen 2 dedos de frente van a terminar volviendo a los lugares donde se abre la mejor expectativa para el movimiento popular. Bien, planteado así las cosas, compañeros, me parece que el segundo elemento que quiero rescatar como una idea fuerza es que esta federación nace inmediatamente marcada por la necesidad de presentar propuestas nacionales en relación al tema de la salud. Ya no era una federación reivindicadora, que también lo tenía, por salario, condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, lo que quieras, y por supuesto las famosas 6 horas que ocurrirán 5 años después, en el año 70, sino inmediatamente con una propuesta de solución para los problemas de salud del pueblo en su conjunto. Y tampoco me parece equivocado, al contrario, es absolutamente positivo afirmar que el actual Sistema Nacional Integrado de Salud, si tiene una mamá, es la Federación Uruguaya de la Salud. Porque ya en su propia gestación se hablaba de un Sistema Nacional de Salud. No estaba la palabra integrado, pero que inmediatamente pensó en la necesidad de una racionalización del personal y de los elementos materiales que había en el país, una coordinación de la salud pública con la salud privada, la función del hospital de clínica. Inmediatamente pensó en los aspectos vinculados a los tickets de medicamentos, a los aspectos de laboratorio, a la imagenología, es decir, estaban tratándose todos los temas que tienen que ver con la prestación asistencial y cómo lograr que eso llegara a las grandes mayorías nacionales en un periodo en el cual había cientos de miles de personas que no tenían cobertura, está claro, ¿no? Y nosotros lo denunciábamos desde el principio, y la Federación lo denunciaba desde el principio, con una salud pública absolutamente decaída, ¿verdad? Que no tenía los presupuestos necesarios para hacer de la salud pública una salud digna, y una federación que emerge
no solamente con sus reivindicaciones absolutamente legítimas, sino también con los primeros esbozos de un programa para la salud nacional, que se mantendrá en los 51 años de existencia, ¿verdad? Que tiene un punto muy alto después de la dictadura, con la conformación de una comisión de programa que funciona con unos compañeros, algunos más permanentes, otros más fluctuantes, pero que fueron ejemplo de la sabiduría que se fue condensando en el seno de la Federación y que después, con buen criterio, el primer gobierno progresista tiene la inteligencia de llamar a algunos de estos cuadros para continuar esa labor, pero desde la propia dirección del ministerio. Estoy pensando en compañeros como Álvaro Vaz, estoy pensando, bueno, estaba Pablo también en esta historia, Federico Gomenzoro, el propio Daniel Olesker, la propia Cristina González, ¿verdad? Compañeros que fueron aportando su capacidad, sus estudios, todos esos años de acumulación de experiencia y de análisis para después volcarlo ahí sí ya a la conformación del Sistema Nacional Integrado de Salud, al seguro de salud, que fue una de las innovaciones, ¿no? Cómo financiar este sistema. Por supuesto que tiene luces y sombras, que tiene aciertos y errores que habrá que ir corrigiendo, y al día de hoy yo creo que hay un montón de aspectos que habrá que corregirlos. Pero este segundo tema de la Federación Uruguaya de la Salud como propuesta estratégica para el país no me parece menor. Es una excepcionalidad incluso en el marco de muchos sindicatos, heroicos sindicatos que no hicieron el mismo énfasis en la presentación de propuestas sobre el tipo de programa estratégico que debería tener ese sindicato. Yo no conozco, por ejemplo, una política, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero una política sobre educación en materia de que la Federación Uruguaya de Magisterio tenga sobre cómo coordinar la educación pública privada, no programas de estudio, ¿verdad? No es que esté ni bien ni mal, simplemente digo, la Federación Uruguaya de Magisterio trabajó muchísimo, sí, en la propia estructura de los maestros, con las asambleas técnicos docentes y un montón de cosas más, pero lo que tiene que ver con incidir directamente en las políticas nacionales sobre educación, ni ADES, ni FENAPES, ni tienen de repente la misma ponderación que yo le doy a la Federación Uruguaya de la Salud en cuanto a su propuesta de Sistema Nacional de Salud. Podríamos decir que tampoco conozco exactamente, hay propuestas, estrategias, programáticas, obviamente, pero no con la profundidad que llegó esta federación a elaborar esta propuesta más a largo plazo. A pesar de que ha sido siempre una preocupación constante del movimiento sindical, eso también es importante decirlo, ¿no? Bueno, llegamos al conflicto del año 70, que me parece que es la tercera gran pata que quería exponer, que tiene que ver con, bueno, una reivindicación clave que marcará el resto de la historia de la Federación y gran parte del movimiento sindical, que es, con argumentos que nacen de la propia Organización Mundial de la Salud, reivindicar que enfermería y que servicio debían trabajar 6 horas y no más. Estaba todo el mundo trabajando 8 o más. Paradójicamente no fueron los enfermeros ni los compañeros de servicio que lograron la reivindicación primero, ¿no? Primero lo logró la administración, que se eliminó los sábados. La administración trabajaba 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados. Se elimina el sábado y de lunes a viernes pasan a trabajar 7 horas. Esto fue una reivindicación de AFCASMU en su momento. AFCASMU logra esa reivindicación y como parte de la competencia entre las propias empresas empiezan a ver que en realidad eso tenía que ser un modo de trabajo para el resto de los administrativos de INPASA, de la Española, del Círculo Católico, yo qué sé, de Fraternidad, de todo lo que había en ese momento. E inmediatamente se plantea la reivindicación de que entonces enfermería pase a trabajar 6 horas. Imagínense lo que significa pelear por eso. No era bajar 2 horas la jornada, era tener que hacer un turno completo entero en enfermería y en servicio. Y esto no es poca cosa. Estamos hablando de hecho, habilitar un 25% de cargos nuevos. No fue exactamente así, pero en términos, ¿verdad?, de sentido común y de conclusión absolutamente natural, uno puede decir el 25% de cargos que se habilitó permitió una presencia enorme de nuevos compañeros en el seno de la Federación. Ese conflicto fue muy duro, ese conflicto fue muy enérgico y se logra en términos
absolutos, vigente hasta el día de hoy, que inmediatamente, como toda cosa nueva, también genera una contradicción. Una contradicción que la Federación sigue viviendo hasta el día de hoy. Y es el hecho de que si tú permitías que el enfermero o el compañero o la compañera de tisanería trabajaran 6 horas, lo que habilitabas era que ese compañero agarrara un doble empleo y por lo tanto su jornada de trabajo fuera de 12. Y al día de hoy estamos, supongo yo no estoy muy actualizado con números, pero una enorme cantidad de compañeros de enfermería, de servicio y de otras especialidades están trabajando 12 horas o más. Esa contradicción se empezó a plantear desde un inicio cuando surgen las 6 horas de trabajo. De todas maneras fue un logro formidable que yo personalmente creo que hay que seguir reivindicando plenamente eso no quiere decir que en determinadas especialidades vos puedas también tener la flexibilidad de horarios especiales. No es lo mismo trabajar de repente en piso que en una policlínica, no es lo mismo trabajar en el bloque quirúrgico, ¿verdad? O en la urgencia que en vacunaciones o en otro tipo de lugares que de repente puede ser otro tipo de carga, de carga horaria la que puedas plantear. Pero eso es una opinión personal. Pero quiero decir entonces, detenerme un poco en este conflicto del año 70, porque no solamente hizo que la Federación creciera muchísimo, sino que además marcara un logro, como todo triunfo permite un crecimiento muy importante de mucha gente, sino que además fue una de las luchas más significativas de ese año, abriendo una década muy particular para el Uruguay, muy definitiva para el Uruguay, con un triunfo de esas características que de alguna manera fue el triunfo del conjunto del movimiento sindical, en este caso en la salud privada. El segundo, o el cuarto hecho, decíamos la fundación, la unidad, decíamos los planes estratégicos, decíamos este logro tan importante de las 6 horas. Un cuarto bloque de análisis que me parece que no es menor para nada y que hay que estudiarlo con profundidad, es la huelga del 72. Yo no conozco antecedentes de una huelga votada por asamblea que define que se va a la huelga con ocupación por la libertad de los presos políticos. Ahí no había salario, no había condiciones laborales, ahí había una huelga específicamente política en relación a un año tan particular como el año 72 por la libertad de los presos políticos. Yo creo que se da por muchas cosas, pero entre otras porque la Federación Uruguaya de la Salud fue una federación muy golpeada por la represión en ese año. Acá me hago un paréntesis y quiero decir que desde el punto de vista de las concepciones ideológicas, desde el punto de vista de las tendencias políticas que predominaban, esta federación hasta ese momento era una federación preponderantemente vinculada a lo que se le llamó la tendencia o los sectores, en otros lenguajes, ultras o la gente vinculada al MLN y otras organizaciones afines a la guerrilla. Y la represión que se desata contra la guerrilla en ese momento toca profundamente a la gente, a cuadros, a militantes, jóvenes, hombres, mujeres de la Federación Uruguaya de la Salud, que estaban vinculados de una u otra manera a los movimientos guerrilleros, cosa que después, 2 o 3 años después, recaerá profundamente contra el Partido Comunista y otras organizaciones, ¿no? Pero en ese primer momento se da, a partir de lo que fue el 14 de abril, mes más, mes menos, una represión muy fuerte contra la guerrilla en general y la federación en particular, porque había mucho militante de la federación que tenía que ver de una u otra manera con esos movimientos guerrilleros que se estaban dando en el país. Y digo esto porque lamentablemente la historia a veces habla mucho de ese 14 de abril en la cual mueren 8 guerrilleros, 4 personas vinculadas a la represión y a los organismos paramilitares. Pero se pierde de vista un hecho formidable y es que el día 13 de abril, exactamente el día antes, se produce la huelga general nacional más grande de la historia del país. Los estudios que se han hecho es que fue la más grande, entre otras cosas, por favor, descuento los 15 días de huelga general contra la dictadura, ¿no? Porque entre otras cosas se adhiere de una manera muy pocas veces vista el comercio. El comercio. Entonces, esa formidable demostración de fuerza popular del 13 quedó un poco opacada por diferentes razones, a veces también por responsabilidades propias,
por lo que pasó al día siguiente. Vende más, capaz, en una primera página de un diario, ¿verdad? Un enfrentamiento a los tiros por ahí, con todo lo que eso también genera y los dolores que provoca, que una huelga de las características que hubo 24 horas antes. Pero en ese momento la Federación pasa a tener un problema, no digo nuevo, pero profundamente importante en cuanto a la incidencia que tuvo en la militancia, y es muchos compañeros que pasan a engrosar la larga lista de presos políticos en este país. ¿Y la Federación qué hace? No solamente reivindica la libertad de los presos políticos, cosa que era bastante impensable que lo lograra por una huelga, sino que plantea dos puntos fundamentales. Primero habla de presos sociales. Entonces acá entra todo el mundo. El que haya sido llevado en cana por asistir a un compañero y guardarlo en su casa, hasta el que haya tirado unos tiros por ahí, o el que haya caído por haber hecho un paro, o lo que sea. Preso social en su conjunto. Y el segundo aspecto es asegurarle a ese compañero la fuente de trabajo. Si ese compañero era liberado fuera cuando fuera, inmediatamente podía ser restituido al lugar que había dejado. Y si no podía ser así, algún familiar tenía que hacer. Y ocupaba ese lugar. Esto es realmente novedosísimo y único. Porque además se firma, esto que estoy diciendo, se firma en un consejo de salario. Es un acuerdo entre las patronales. Y la patronal no quería tener más lío con la Federación, ¿no? Habrá pensado, yo no sé, me pongo en el lugar de algún, no sé si Magurno, porque ese era uno de los bravos también, ¿no? Pero alguna otra patronal diría, no quiero tener lío con estos tipos que son medios bravos. Bueno, está bien, si sale fulanete que está en cana, le dejamos el lugar. No sé cuál ha sido el razonamiento, no tengo elaborado en mi cabeza cuáles fueron las razones que llevaron a la patronal a firmar ese convenio. Sospecho yo que tiene que ver con la propia fuerza de la Federación en una huelga sui generis, pero además el hecho mismo de que, bueno, si se trata de conservar el trabajo a un tipo que está en cana, bueno, lo hacemos, y vos me levantás la huelga, ¿no? Obviamente los presos políticos no fueron liberados por la huelga, pero sí, y esto me parece que hay que decirlo con inmenso orgullo, la inmensa mayoría de los compañeros que salieron, por un motivo o por otro, terminaron en sus lugares de trabajo originales. No solamente en el año 72 o 73, enseguida después vino la dictadura, sino incluso post-dictadura. El proceso de restitución, que no fue solo de la Federación, por supuesto, fue del conjunto del movimiento popular, que trajo sus contradicciones y sus problemas, pero también en el caso nuestro tuvo que ver con ese antecedente tan importante del año 72. Quiero ilustrarlo con algún ejemplo. AFCASMU, cuando, digamos, la intervención del CASMU termina exactamente el día, bueno, 1 de marzo del 85, pero las instituciones con Hugo Sacchi a la cabeza toman, digamos, posesión del CASMU el 15 de marzo, y ese día somos restituidos un montón de compañeros, empezamos el 15 de marzo, del 85, pero lo interesante es que se arma una primerísima resolución de darle asistencia a todos los liberados por espacio de un año. Tenían que presentarse al segundo piso, no sé qué hay ahora en el CASMU 1, en el segundo piso, estaba la cantina ahí, y estaba el sindicato médico. Salud mental, bueno, no está. Bueno, no sé qué hay ahí ahora. Estaba el sindicato médico propiamente, estaba el SMU, y entonces había una oficinita y empezaron a aparecer los compañeros, todos los pelados, porque salían todos pelados, ¿no? O la mayoría ahí. Hacer la cola porque se les iba a brindar asistencia gratis durante un año para hacer los estudios, todo eso, a los compañeros que salían de la cárcel, que no eran pocos, no eran pocos. Un gesto heroico del sindicato médico, y AFCASMU enseguida, por supuesto, se sumó. Y aparece un compañero que ahora está jubilado, pero se acerca y dice, bueno, yo estuve, no sé, 13 años preso, tenés inmediatamente asistencia. ¿Dónde trabajabas? Acá. ¿Cómo acá? No estaba en la ficha. No, es que en realidad nunca llegué a trabajar. Me habían dado el sí, pero cuando fui a entrar ya estaba en cana, ya me habían requerido, ya no pude. Bueno, pero si te dieron el sí, es tu trabajo. Es inmediatamente tu trabajo. Estoy hablando de Jorge Davison, ¿no? El inglés. Inmediatamente, bueno, lo conocemos de tanto tiempo, ¿no? Inmediatamente no podía entender que ahora tenía la salida de más trabajo, ¿no? Y al otro día estaba ahí el compañero trabajando en urgencia del sanatorio. Otros compañeros que habían salido mucho antes, pero bueno, fueron parte de la restitución,
también, el caso de Daniel, ¿no? Que nunca llegó a trabajar y se presentó y dijo, bueno, yo había ganado un concurso, pero no llegué porque caí en cana, ¿no? Daniel Santín. Inmediatamente entra a trabajar, pero no porque fuéramos tan dadivosos, sino porque estaba aquella resolución en la cual ese cargo le correspondía y punto. Y había que buscar la forma. Lo digo para graficar lo que fue una experiencia particularmente original, heroica para este sindicato, para esta federación, pero además que le resolvió, compañeros, la vida a mucha gente. Imagínense ustedes lo que es salir de la cana después de 13 años, o post-dictadura, que hubo que recomponer tanta cosa y armar tanta cosa después de 13 años de dictadura, 12 años de dictadura. Ese compañero, bueno, pasaba a cumplir una labor rentada, absolutamente explicada, justificada, argumentada. Bien, entonces ese aspecto del año 72 yo lo ubico como una cuarta pata fundamental en la historia de esta federación, que hace a una federación profundamente solidaria, una federación profundamente combativa, dispuesta a jugarse por cosas que a primera vista podrían parecer realmente imposibles. No es solamente obviamente patrimonio de esta única federación, hubieron sindicatos muy heroicos también que protegieron, y vaya que protegieron, a sus compañeros, a sus destituidos o presos, ¿no? Pero en este caso, creo que es el único caso en la historia del Uruguay, y quizás de muchos otros países del mundo, donde es firmado por un convenio con las patronales en el Consejo de Salario. Ahí llegamos al 27 de junio del 73. ¿Cómo se para la federación frente a la huelga general? Esta federación, en esa línea de sectores radicales, más vinculados a lo que se llamaba la tendencia combativa y tal, por la tendencia, inmediatamente, bueno, en una discusión de esas horas, si paro, si 24 horas, si 48, había que ver, bueno, son aspectos que están en la reflexión del movimiento sindical al día de hoy también. La Federación Uruguaya de la Salud inmediatamente, como todas las huelgas anteriores, se larga a ocupar los lugares de trabajo e iniciar la huelga general. Y esto creo que también hay que detenerse un poco, no para ningún tipo de vanidad ni de soberbia, simplemente decir que hacer una huelga con ocupación en la salud no es lo mismo que hacerla en una fábrica de galletitas, con todo el respeto a los obreros de las galletitas, es así. Porque acá en esta federación el nivel de responsabilidad que implica, se firmaban con escribanos, ¿verdad?, los pasajes de mando, digamos. A partir de ahora no es el doctor fulano de tal el director del sanatorio, sino el sindicalista mengano, y eso generó una enorme cantidad de responsabilidades. Creo que hace a los grandes aspectos que conviertan esta federación en una federación realmente excepcional, heroica, y que creo que hay que reivindicarlo como parte de la enseñanza que nos debe dejar al conjunto del movimiento sindical. ¿Qué es ocupar un sanatorio con internados, con policlínicas, con urgencia, ¿verdad? Es el esfuerzo enorme que implica que realmente paro, lo que se dice paro, es muy poco los que lo hacen. Son los sectores administrativos, alguna policlínica que eliminás, poquita cosa, y los aspectos vinculados a las restricciones, que si urgencia, si no urgencia, o ¿verdad? Postergaciones de algunas cuestiones, pero el nivel de responsabilidad que eso implica para un dirigente sindical es enorme, porque él tenía que empezar a asumir, ella tenía que empezar a asumir la responsabilidad de algunas prórroga de una operación, cambio de fecha. La pucha, no es moco de pavo. Y a la prueba me remito, para hablar de la heroicidad de esta federación, que es cuando escuchás a los abonados y te dicen que fueron mejor atendidos en momento de paro que en los días normales, ¿no? Eso me parece que hay que señalarlo con mucha fuerza, porque hace a una masa social afiliada a los gremios y un renglón importante de dirigentes sindicales de base, intermedios, en fin, que lograron nada más ni nada menos que ponerse sobre el hombro semejante responsabilidad. Les digo que se llegó a discutir cosas extremas, ¿no? Gente que quería abandonar los CTI, o los quirúrgicos, esas cosas también hubieron en la polémica. La esencia misma de esta federación jamás, si algo estuvo planteado como
como principio es que la lucha debía estar acompañada de la mejor asistencia posible. Y eso lo aprendimos muchos también, ya no solamente de compañeros de la propia federación, sino de otros gremios. El dirigente sindical tiene que ser un gran trabajador al mismo tiempo. Tiene que ser un muy buen trabajador al mismo tiempo. Tiene que ser un ejemplo en el trabajo. Y eso creo que no es poca cosa. Y tiene que ver con esta mentalidad de que estamos de paro, tenés que atender mejor. Tenés que atender mejor al público, al abonado que viene, al paciente que se te acerca. Pero con dos elementos novedosísimos de la lucha con ocupación. La primera era que además se atendía a todo el mundo, el concepto de hospitales populares. En más de una oportunidad no le preguntaba si era socio o no socio cuando te llegaba un paciente. En los días normales tampoco, ¿verdad? Si llega una urgencia a la puerta de Impasa o del Casmo o de la Española, después verás si es socio o no socio, ahí le tenés que sacar adelante, es una emergencia, bueno. Pero en este caso era específicamente una orden sindical que se atendía a todo el mundo cuando se inauguraban, cuando se instituían los hospitales populares. Y la segunda cosa, no menor, es la presencia de los estudiantes y de la gente que venía a dar una mano en el trabajo de la ocupación y desde pelar papas hasta limpiar un piso. Y creo que esto, o de otros gremios, pero fundamentalmente estudiantes, tiene que ver con varias cosas. Primero, siempre, creo que al día de hoy también lo podemos afirmar, la Federación Uruguaya de la Salud fue una federación esencialmente joven, de edades, ¿no? Franjas etarias, muy joven, de mucho estudiantado que trabajaba en la salud, pero seguía estudiando, y eso también hacía una vinculación casi natural con un gremio como la salud y sus gremios estudiantiles. Y en un momento en el cual aquella consigna de obreros estudiantes, unidos hacia adelante, estaba también a flor de piel, porque a la misma vez que veníamos luchando nosotros desde el movimiento trabajador, los estudiantes venían emergiendo en sus luchas desde la universidad, desde secundaria, quizá mucho más de lo que es hoy, porque hoy me atrevo a decir que a nivel de secundaria está bastante más debilitada la presencia de la lucha estudiantil. La gran lucha fue en el año 96, ¿no? El 95-96 acá, y después ha quedado un poquito más flaca. A nivel de secundaria me refiero. La FEU sigue con su fuerza y su convocatoria. Bien, ¿qué pasó en el 73? Bueno, eso, ocupar los lugares de trabajo en esas condiciones, y se plantea otro aspecto fundamental, y es la lealtad de la federación a la clase trabajadora. Y quiero contar la anécdota de la convocatoria que hace el sindicato de FUNSA a un montón de sindicatos a la planta industrial de la calle Corrales en los primeros días del mes de julio para analizar qué íbamos a hacer con la huelga, porque bueno, la huelga había que hacer algo. ¿Cuándo se iba a terminar? Había contradicciones en el seno del movimiento sindical, nadie las puede negar. Había una tendencia mayoritaria, que era la que estaba en el comando de la huelga, que no incluyó ni a la FUS, ni a FUNSA, ni a FOEB, y nombro estas tres organizaciones porque después sacarán un documento de evaluación distinto. Había contradicciones, había discrepancias. Sin embargo, y Volentini, el ministro de Trabajo en ese momento, gran hijo de la madre, intuye la posibilidad de meter una brecha en el movimiento sindical, dividirlo, jorobarlo, aislar a los compañeros comunistas, aislar a la mayoría de la CNT y tratar de ver si no podía buscar algún arreglo. Y va a FUNSA a hablar, ¿no? En FUNSA se habían reunido 106 sindicatos, ¿no? Que de alguna manera obedecían a una idea distinta. La contradicción era si levantabas la huelga cayendo Bordaberry o no cayendo Bordaberry, qué había que hacer. Había una consigna que nosotros analizábamos de aguantar un poco en el sentido de que teníamos que tratar de levantar la huelga lo más sano posible, que nos diera un respiro para reorganizarnos, previendo una resistencia a largo plazo, y tratando de que liberaran a los presos, que eliminaran el decreto del 4 de julio, que sacó de la Troya a miles, no sé, 3.000, 4.000 compañeros que estaban en las listas negras y quedaron fuera de los lugares de trabajo, no volvieron nunca más a trabajar, son todos echados en la huelga. Bueno, había que buscar algún arreglo por ese lado, había toda una discusión. Volentini dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Bordaberry sigue, a ustedes les podríamos dar algo, qué sé yo. No, pero un momentito, le dicen los compañeros. Usted tiene que hablar con el comando. Nosotros somos de la CNT. Nosotros no vamos a hacer nada con usted que no cuente con el acuerdo de los compañeros que dirigen hoy la huelga general. Y esto no es poca cosa, compañeros.
no es poca cosa, ¿no? En un momento en el cual estás en las discrepancias, en las beligerancias, en las discusiones, alguien podría decir, aprovechemos ahora, y hagamos un acuerdo. No, no, eso no estuvo planteado así, y Volentini cortó el diálogo inmediatamente. Esto yo estoy un poquito confundido con las fechas, fue antes del decreto del 4 de julio, pero ya se sabía que venía ese decreto, ¿no? La idea era no aplicar, yo creo que fue entre el 2 y el 3 de julio del 73, ¿verdad? Tanto en la reunión de los 106 sindicatos como esta presencia de Volentini. Bueno, la huelga continúa, se le concede obviamente a la mayoría de la CNT la exclusividad de decidir qué se hace con esta huelga, y bueno, la huelga termina el 12, y todos la terminamos el 12 y punto. Fue así como sucedió, con todas las tristezas del caso y cada uno haciendo su balance, absolutamente respetable, y seguramente hasta el día de hoy con matices, pero todo el mundo haciendo su balance. La FUS, con esa orientación predominante en su seno, firma el acuerdo o firma una declaración, un documento que se le conoce como el documento de las 3 F de FUNSA, FUS y FOEB, que hace su propio balance y su propia propuesta de perspectiva. El balance que hace la mayoría de la CNT en ese momento es otro, ahí aparecen algunos aspectos de la beligerancia, pero que hacen a la dignidad de este movimiento obrero que expresa, ¿verdad?, públicamente sus puntos de vista distintos y los expone en un documento para la posteridad. Hablo entonces de que ese año 73 y esa huelga particularmente, como para todo el país, se pensará en un antes y un después, la federación queda profundamente debilitada, como todo el movimiento sindical, y las condiciones son otras. A partir de ese momento es la resistencia, es el aguante, es tratar de crear los mecanismos de comunicación, que las anécdotas podrían ser infinitas, ¿no? La propaganda metida abajo de las camillas de las ambulancias para llevar de un lado para otro, algunas anécdotas que uno recuerda muy bien, una ambulancia que sale, el Pancho Morena estaba en eso, él estaba en el 1 y yo estaba en el 2, sale la ambulancia del 2 para el 1 con un montón de cosas y lleva a un compañero ya fallecido, heroico compañero, Joel Atilio Casal, que caerá en el 75 en Cana y se fuga del hospital militar, murió en Venezuela, exiliado, paraguayo de origen, de nombre. El paraguayo viaja en la camioneta esa, en la ambulancia esa, ¿no? Y llevaban un montón de volantes, cosas abajo de la camilla y una caja con verdaderamente con muestras de análisis clínicos, porque el laboratorio, ¿verdad?, estaba en el 1, así que había que llevarlo del 2 al 1, no, o al revés, del 1 al 2, o del 1 al 2, bueno, ahora no recuerdo bien. Del 1 al 2. Del 1 al 2, el laboratorio estaba en el 2 en el quinto piso, correctamente, sí, yo trabajé ahí, correctamente. Y los paran en la salida del subte, digamos, ahí estaba la pinza, y bueno, los ven, y ¿quién lleva ahí? No llevaban a ningún paciente, se largan a revisar, pero venía la valija llena de orinas y sangres y cosas. Y entonces, ¿y eso qué es? Además una valija muy especial, porque era parecía un estuche de un bandoneón, una cosa rarísima era. Creo que no era... Y el la abre y le dice, mire que acá hay mucha infección, cierre, porque... Cierre, que se vayan. Y bueno, y pasó, ¿no? Si hubiera saltado que ahí estaban las propagandas, iba todo el mundo al cilindro, seguramente, ¿no? Que en ese momento se había habilitado el cilindro, en plena huelga estamos hablando, en plena huelga general. Heroicidades de ese tipo, ¿no? Del paraguayo podríamos contar más cosas, un poco a la orden de su memoria. Le decíamos el paraguayo, porque era paraguayo, ¿no? Joel Atilio, paraguayo. Ya había venido de Paraguay refugiado al Uruguay. Y se va del Uruguay refugiado a Venezuela. Había escrito un cartel en el Sanatorio 2 por Abreu que decía, la crisis lo paga el pueblo. Lo paga el pueblo, como hablan ellos, ¿no? Entonces un compañero y unas compañeras, no sé si Aurora no se acordará, Aurora Rey, que estuvimos ayer reunidos por otras cosas, una compañera nurse, que ahora no me sale el nombre, le dice, vamos a sacar ese cartel, va a venir la cana a buscar un paraguayo acá adentro, porque no hay otro que escriba con esa falta, no, es una forma de escribir, ¿no? Lo paga el pueblo, bueno, la paga el pueblo, no, y toda la discusión semántica y de cómo era que se debía escribir ese cartel. Bien, esa huelga marcó muchas cosas. Por un lado, la reorganización, hasta donde se podía, mucha gente que cae presa, que será liberada después,
la intervención que se venía, ¿no?, para las instituciones, sobre todo en el caso del CASMU, viene bastante después, viene 2 años después, en el 75, pero se veía que en cualquier momento iba a pasar. Y ahí se dan otro elemento más, pilar fundamental de esta propuesta, y es cuando el gobierno lanza la idea de la creación de las asociaciones profesionales. En ese momento te daban la alternativa de poderte afiliar al sindicato original, en fin. En realidad, no es que te dieran la alternativa. El 90% de los agremiados de la Federación Uruguaya de la Salud en sus lugares de trabajo se afilia nuevamente al sindicato original. No acepta la creación de sindicatos amarillos o de asociaciones proclives al gobierno. Esto se da ya en el 74 y esto muestra también la fuerza de la federación, con mayor o menor medida, pero la fuerza de la federación y la legitimidad de la herramienta sindical para el conjunto de los afiliados. Digo que después va a haber una variante con respecto a esto y ya en el 81, 82, 83 sí se utiliza esa brecha que se abría de asociaciones profesionales para poder legalmente trabajar en un momento distinto de la vida del país y nace el propio PIT, que después podemos rápidamente decir de su surgimiento. Pero aquí la resistencia durante ese periodo es una resistencia muy silenciosa. Bueno, habrá que conversarla con los compañeros que perduraron más para llenar de anécdotas lo que pasó entre el 73 y el 81, 82, entre el 74 y 75. Yo termino mi actividad en junio del 75, así que ahí ya pierdo de vista qué pasó en esos años siguientes. En cuanto al anecdotario que te da muchas veces la sangre del proceso de construcción y de resistencia que se dio en el seno de los gremios, ¿no? Más que de los gremios, de los sanatorios, de las clínicas, de los lugares de trabajo. La resistencia se dio en los lugares de trabajo. Como los maestros dicen que la resistencia se dio en el aula, y es absolutamente verdad. Y en otros lugares se dio siempre en los lugares de trabajo. Ahí nace, entonces bueno, esa permanencia de la resistencia, sin embargo, se va a concretar en otro de los pilares fundamentales de esta federación, que es la creación de la Profus, donde ahí hay compañeros que pueden dar harto testimonio de este otro punto clave, que me parece que es, bueno, lo de la Constitución y la unidad, lo de la lucha por las 6 horas, lo de la cuestión de la libertad de los presos políticos, lo que implica la ocupación y la huelga, lo que implica en este caso la resistencia en el seno de los sanatorios. Acá creo que no es menor plantear que la creación de la Profus fue no solamente clave para la propia FUS, sino fundamental para el propio nacimiento del PIT-CNT. Este punto creo que no lo debemos perder de vista, en el sentido de que hasta el nombre PIT le damos la paternidad al compañero Federico Gomenzoro, que gestionando el acto del 1 de mayo del 83, el milico de jefatura le dice, bueno, ¿y quién convoca? CNT no puede ser. No, y esto es un plenario de trabajadores, sindical, ese. Quedó PIT medio por casualidad. Así que, pero está absolutamente legitimada la autoría. Y también como elemento de la fortaleza que tuvo esta federación en la reorganización de todo el movimiento, es que en ese 1 de mayo, además de Siganda, de Carlitos Pereira, de Richard Reed, habla el compañero Andrés Toriani. Son los sindicatos que venían, ¿verdad?, levantando al movimiento sindical desde sus estructuras. Y hay que reconocer que AFCASMU, que en ese momento ya tenía funcionando la federación en su seno, fue el lugar de reunión en el año 82 de las primeras, digamos, confluencias o contactos intersindicales, como lo fue también ASU, acá en la calle Rodó, y como lo fue AEBU, ¿no? Así que, pero la federación cumplió un papel estratégico fundamental en la reconstrucción del movimiento sindical uruguayo.
Bueno, lo que viene después es más conocido, la apertura, y en la apertura un vertiginoso crecimiento de la federación, prácticamente en todos los lugares de trabajo, con el elemento que una vez más se plantea de problema, como se planteó en el año 65, que fue reorganizar el movimiento sindical también en el interior del país. Se hizo un esfuerzo muy grande, incluso con compañeros que no eran trabajadores de la salud, que eran la compañera secretaria de la FUS en ese momento, la compañera Lilian Gegloglianian, no sé cómo, ¿no? ¿Yo dije bien? Bueno, que viajaba al interior como secretaria de la federación a buscar la sindicalización. Esa compañera vive en México ahora, a buscar la sindicalización, a trabajar por la sindicalización. Y ahí se produce un elemento nuevo, en el sentido de que la corriente mayoritaria que comienza a predominar en el seno de la federación ya no es de aquellos compañeros que obedecían a lo que reconocemos como tendencia, sino esencialmente o mayoritariamente los compañeros del Partido Comunista, a pesar de que en los sindicatos eso por ahí había otras variantes, ¿no? Otro tipo de alianzas en las listas, en las agrupaciones. Pero se produce ahí una presencia renovada de nuevos compañeros. Aparecen los viejos, obviamente en el federal, en el secretariado, la compañera Eda Ayuto estará hasta el último momento de su actividad laboral, el compañero Federico Gomenzoro, el compañero Toriani, la compañera Cristina. De repente esos compañeros son un poquito más nuevos, como lo fue también Cristina Becoña, o compañeros un poquito más nuevos, que no vivieron aquel periodo anterior, pero que tendrán una función fundamental. Y ahí se produce un nuevo elemento que también obedecía a cosas que ya la Federación había advertido, y es la predominancia de grandes instituciones por encima de las pequeñas, y las pequeñas que iban a terminar siendo fagocitadas, comidas, destruidas por las grandes. Proceso propio del capitalismo, ¿verdad? Que va engullendo a instituciones más pequeñas, desaparece Fraternidad, Valle Pasteur, OMA, después era Midu, y hay una larga nómina, que terminan siendo al día de hoy, bueno, los grandes pilares sigue siendo CASMU, la Española, la Médica Uruguaya, que es una institución relativamente nueva, pero que, bueno, quizá apoyada por propios ministros, ¿verdad? Termina teniendo una preponderancia enorme en la vida del país, en la salud. En menor medida, bueno, Impasa cae finalmente, ¿no? Impasa también cae, se la come el SMI. Son algunas pequeñas que todavía siguen, Círculo Católico, qué sé yo. Pero me atrevo a pensar que entre el año 85 y el año 89, 90, desaparecen cerca de 20 mutualistas, si no me quedo corto, ¿no? Esto no implica un crecimiento necesario de las otras también siempre en crisis, ¿no? Y la FUS siempre planteando aquel planteo original de la racionalidad de los recursos humanos, de los recursos materiales, de una administración aceptable, ¿verdad? La importancia de un sistema nacional de salud. Eso lo veníamos planteando, se venía planteando en forma permanente. La reconstrucción de la federación fue una cosa realmente heroica, formidable, con luchas que se dan en el mismo año 85, recuerden ustedes, la huelga del 85, en plena apertura ahí. Vendrá el conflicto de AFAE, de la Española, en el año 86, que aglutina el conjunto también de la federación, y así seguiremos hasta un último gran bloque que yo no lo había advertido con la fuerza que lo advirtió una compañera en la sesión pasada, y creo que se explica porque yo ya no trabajaba en la salud, y de repente en mi universo no aparecía con la misma fuerza, pero que creo que es otro de los pilares, de los 6 o 7 pilares fundamentales de la gestación de esta federación, y es el hecho de haber logrado que toda mutualista que cierra y que era engullida por otra en materia de locales o de abonados, tenía que absorber o incorporar al conjunto de los trabajadores. Y esto es una cosa realmente también revolucionaria, formidable desde el punto de vista de una conquista de esas características que permitió que muchísimos compañeros en mutualistas que se terminaban no perdieran su fuente de trabajo, con todas las discusiones que puede haber, menor, peor, pues, si era la misma categoría, si no lo era, pero que logran nada más ni nada menos, compañeros, y esto se logró en un hecho sí, con nombre y apellido y con fecha exacta, en esa formidable asamblea que hubo en la calle Garibaldi frente a la MIDU, ¿verdad? Donde se transmite, lo cuenta muy bien con la
la distancia de no ser hombre de la salud, lo cuenta muy bien Fernando Pereira, porque el actual presidente de PCNT lo considera también una de las conquistas más importantes del movimiento sindical uruguayo, ¿no? Haber logrado la preservación de los puestos de trabajo para los compañeros de empresas que cerraban. Eso no es poca cosa. Al día de hoy estamos viendo situaciones complejas en el transporte, al no tener de repente esos respaldos, va, viene, cómo entras, cómo te quedás, Kutza intentando, ¿verdad?, quedarse con lo mejor, y son cosas que están ahí. Esta federación logró esa conquista fundamental. Entonces, repasando un poco, la constitución de la federación y la unidad como elemento clave para su supervivencia y para el objetivo de sus luchas, para la conquista de sus luchas. La libertad de los presos como un ejemplo claro del nivel de conciencia política que había en el seno de la masa trabajadora de la federación y fundamentalmente en su militancia de base e intermedia. La capacidad de mantener siempre en la consigna estratégica de un sistema nacional de salud y de alguna manera ser un elemento clave en el actual sistema nacional integrado de salud. La capacidad de resistencia y de lucha que implica para la maduración de los trabajadores y de los propios dirigentes ocupar lugares como la salud y la enseñanza que eso da. Yo creo que la salud, trabajar en la salud te endurece por un lado y te sensibiliza por otro. Es una cosa medio contradictoria, pero es así. Yo por lo menos lo siento así. Lo que fue la FUS como un elemento clave en la reconstrucción del movimiento sindical uruguayo, absolutamente necesario señalar. Lo que fue la federación siempre buscando ese concepto de trabajo nacional, las idas al interior y el hecho de fortalecerse también con experiencias tan particulares como las de los compañeros del interior del país, y finalmente esta consigna que digo de la preservación de los lugares de trabajo para los compañeros que terminaban siendo víctimas de la incapacidad de muchas mutualistas, la incapacidad y al mismo tiempo de mutualistas que morían por la propia inercia de un sistema absolutamente arbitrario y con patronales terribles también. Yo lo voy a decir porque lo siento así. A veces las peores patronales también fueron de izquierda. No sé si, ¿no? Fueron terribles. Gente que, progresista y tal, pero te encontrabas con cada zapato que no le entraba a ningún pie, porque era dificilísimo negociar cosas, y además esa idea absurda de sueldos absolutamente exorbitantes, una situación, al día de hoy el sector médico quirúrgico es de los más favorecidos por la historia económica del país, son los grandes terratenientes, son los que han comprado terrenos y sobre todo en la industria maderera y todo ese tipo de cosas, y sojera, es una cosa medio terrible, ¿no? Yo tuve la suerte de participar estando en plena federación acá en el año, sería el 92, estábamos en la división del CASME, de AFCASME, en una asamblea de cirujanos, ¿no? Y sale un cirujano joven y le dice a Praderi: ¿cómo va a funcionar el CASME si usted ganó $80.000 en octubre? Y Praderi se levanta con todo su, Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Pero se levanta con toda su humanidad, sus bigotes, y le dice: yo no gané eso en octubre, eso es mentira, yo gano eso todos los meses. Y no joda más porque usted no opera más en ningún, sí fue, no opera más en ningún bloque quirúrgico de este país. Una cosa, vos te estabas encontrando con esas situaciones bastante terribles, ¿no? Era muy difícil. Un hombre que además, yo fui a juicio 2 veces a los juzgados porque el hombre le pegó a una compañera. Y había que ir a testificar. En el CASMU 2, empujó, la compañera se cae. Bueno, era un hombre difícil, pero era un hombre que tenía que ver también con toda una cierta, digamos, impunidad que se dio en muchas patronales de la salud, que había de todo, ¿no? No es. Bueno, por ahí tiene esa contradicción. Fue él el que en plena huelga general, en el Sanatorio 2, cuando fue la cana a ingresar al sanatorio buscando compañeros, se paró en la puerta vestido de blanco, estaba de cirujano de guardia, y le dijo al milico: usted es jefe de acá para afuera, de acá para adentro el jefe soy yo y usted acá no entra, ¿no? Ese tipo de contradicciones que también se da. Y un hombre que alguna vez
pidió una avioneta militar para ir a operar a Tacuarembó un hombre que ya no podía viajar y él fue y le dijeron que no podía pagar esos costos. No, eso lo pago yo, dijo él, y fue y lo operó, ¿no? Esas cosas pasaban con un hombre contradictorio. Las contradicciones entre la ciencia y la ideología, la capacidad de un excelente cirujano con su condición política, en fin, esos son 3 pesos aparte. Pero bueno, me parece que la Federación hoy, con toda su historia, con su prestigio, creo que está viviendo los momentos difíciles también, al borde de un paro, ¿no? Creo que ya es mañana, ¿no? El paro. Y con una posibilidad de que no se les cumplan los convenios a los cuales se arribó en su momento, sigue viviendo las propias contradicciones que vivió durante sus 51 años de existencia. Pero me parecía interesante exponer, por lo menos de esta manera, los 7 u 8 aspectos centrales que caracterizan la vida de esta federación. Por supuesto, si algún día se hace una investigación más en detalle de cada una de las cosas que se vivieron mes por mes, se podrían hacer historias larguísimas, interesantes como referencia para consultar en algún PDF, no como libro, porque eso puede ser valioso también, ¿no? En el caso de los maestros, un gran compañero, Yamandú González, había hecho un trabajo así. Claro, eran 1000 páginas, al final sacamos un montón de cosas, un recorte y pegué y se hizo un libro más pequeño. En la Federación se hizo un libro relativamente pequeño, pero tal vez falte esa investigación de las 1000 páginas, o de las 2000, o las que sean, que archive fotografías. Lo digo porque es una demanda que desde el PIT-CNT lo hacemos para todos los sindicatos. La importancia de que la memoria se conserve, y en una etapa de tanta tecnología, acá podríamos tener todo un archivo fotográfico, un archivo de voces. Acá por suerte la compañera está con la cámara, eso es fundamental, porque lamentablemente en las investigaciones que hicimos el año pasado y el anterior no encontramos ningún elemento tangible de fotos de asambleas de la década del 70, menos anteriores. No están los discursos, no están ni siquiera las mociones, las votaciones, en fin, tratar de tener esa información. Bueno, algún día se podría empezar y que la Federación designe compañeros expresamente, convocados para hacer ese seguimiento de la memoria, ¿no? Con todas las posibilidades tecnológicas que hoy tenemos. En el PIT-CNT también se está intentando hacer eso, pero a veces nos da pavor no encontrar muy poquititas cosas del Congreso Fundacional, por ejemplo. Hasta donde yo sé hay una sola foto. Imagínate. Ahora que estamos con los 50 años, tratando de conmemorarlos, es una lástima no tener esa información. Así que de esta charla por lo menos concluyo diciéndoles, la mejor memoria es la que registremos en forma colectiva, la mejor memoria es la que sobre todo le podamos dar a las nuevas generaciones para mostrarle no tanto el anecdotario, que tiene que estar, yo soy de los que cree que tiene que estar, sino también cuál es nuestra visión de las ideas principales que le dieron sentido a esta federación. Eso fue lo que traté de exponer en esta breve charla, espero no haberlos aburrido, pero creo que esas 6 o 7 columnas sobre las cuales reposa la federación son, a mi juicio, las experiencias principales que yo extraigo de la lucha de estos 51 años de existencia. Como si mañana hablara de los cañeros, no podré dejar de hablar de las marchas, como otra de las columnas. Nosotros no hicimos marchas, hicimos otras cosas. Se hizo una cadena humana una vez, que fue la salida de la dictadura, que llegó desde el Sanatorio 2, creo, hasta el centro, todos agarrados de la mano. Hay que hacerla, ¿eh? Él se rodeó al Palacio Legislativo, todo el mundo uniformado, eso fueron algunas heroicidades. Pero bueno, en el caso no se puede comparar. Te digo cómo cada sindicato tendrá que ver cuáles son las columnas sobre las cuales reposa un poco su historia, ¿no? Si hablara de FUNSA no dejaría de hablar de la presencia de una patronal terrible, ¿no? Pistolera, que de repente en el caso de la salud no lo tenés con esa virulencia, ¿no? Si habláramos
de los textiles, bueno, de lo que fue la crisis de la industria textil, ¿no? De Veracierto repleta de fábricas y hoy más vacía que el desierto del Sahara, ¿no? Ese tipo de cosas. Son los pilares que van armando la historia de los diferentes sindicatos. Capaz que los que yo señalé no son todos, pero bueno, son los que yo quería exponerles en la mañana de hoy.